Hay lecturas que, además de ser ya clásicos, de la filosofía política en esta ocasión, resultan tremendamente necesarias para tener fortalecido el espíritu y oxigenado el cerebro. Es el caso del discurso de la servidumbre voluntaria, también conocida en sus orígenes como Contra Uno, de Etienne de la Boétie. El texto de la Boétie, corto de extensión y algo secreto en su origen, parece escrito para que las personas de a pie, el pueblo, si se le quiere llamar así, reflexionen, para ayudarles a indagar en el porqué de la aceptación de cualquier régimen de dominación. Se trata de un clásico que aparece una y otra vez a lo largo de la historia en lucha con el autoritarismo, y con el afán de esclarecer algo ese concepto tan críptico y casi inaprehensible que resulta la llamada servidumbre voluntaria. La condición intemporal del texto hace que no sirvan demasiado las etiquetas reductoras. Considerarlo sin más un panfleto liberal o democrático no parece lo más inteligente si queremos profundizar en las causas de la dominación. Las grandes preguntas, las cuales no son sencillas de responder ni lo pretende el texto, cuestionar si la sumisión es más que suficiente para combatir el mal, son: ¿por qué existe la servidumbre voluntaria con fuerza mayor que el sentimiento de amistad entre los hombres? O, como se pregunta el antropólogo Pierre Clastres, ¿por qué existen sociedades a favor del Estado más que sociedades contra el Estado? Claude Lefort entiende la obra como un discurso dirigido a la posteridad, imprescindible, adelantada a cualquier interpretación que se pueda realizar en un contexto determinado. Un texto con una increíble capacidad de apertura, en suma, que pretende despertar en el lector un deseo de saber y un deseo de libertad. Como se ha dicho, la génesis de este texto es un misterio. Se dice que conoció en primer lugar una circulación restringida entre los hombres libres, es decir, los que jamás pudieran someterse a sujeción. Entre estos hombres se encuentra Montaigne, y tras leer el discurso se empeñó en conocer a la Boétie, con el que finalmente tendría una importante relación de amistad. En épocas posteriores al texto de la Boétie se aseguró una mayor difusión gracias a su inclusión dentro de la obra de Montaigne. Miguel Abensour, en el prólogo de la edición referenciada, comenta el posible plagio que Marat realiza a la Boétie en sus Les Chains de l'Esclavage. Sin embargo, en lugar del valioso interrogante que contiene el discurso, incitador de la más noble de las rebeldías, el texto de Marat, partiendo de un supuesto similar, el pueblo forja sus propias cadenas, llega a una mezquina y reduccionista conclusión: el amor por el dominio es natural en el corazón humano, y cualquiera que sea el estado en que se lo tome, siempre aspira a imponerse. Tal es el principio de los abusos que los depositarios de la autoridad hacen de su poder. Tal es la fuente de la esclavitud entre los hombres. Es el germen de la revolución tutelada, la que da por hecho la estulticia de la mayor parte de los hombres y preconiza que su bienestar solo puede llegar desde arriba, justificando así las peores iniquidades, tantas veces realizadas en nombre del bien común. No hay, pues, respuestas a la gran pregunta sobre la dominación. Si la pasión por la libertad resulta inherente al hombre o propia de su naturaleza previa, tal y como insinúa la Boétie, ¿cómo es posible que hayamos otorgado el poder a uno o a varios, manteniéndole en él y sometiendo al conjunto de la sociedad? El anarquismo, que tomará forma siglos después de la escritura del discurso, es consciente de que una sociedad sin poder político no es regulable de una vez por todas, que la vigilancia sería constante ante el temor a la reaparición de cualquier poder separado de la sociedad. Como dice Abensour, la libertaria sería una sociedad constantemente reflexiva, autoconsciente e innovadora, reconocedora de un problema político que requiere un permanente cuestionamiento. Los que buscan soluciones a la pregunta de la Boétie dan por supuesto lo inadmisible de la concepción de la servidumbre voluntaria. Pretenden teorizar tanto sobre las condiciones de su posibilidad como sobre las de su erradicación, y acaban reduciendo el problema de lo político a estrechos márgenes en los que se escapa una crítica auténtica a la dominación. Sin embargo, Pierre Clastres ayuda a esclarecer a la Boétie, cuando señala que en la lectura de su texto ha entrado en juego constantemente la lógica común a las sociedades estatales. Claude Lefort también presta atención a los medios de escritura utilizados por la Boétie y recuerda que no existe un lugar privilegiado desde el que pensar lo político. Una escritura de esas características es en sí misma una invitación a la libertad. El texto de la Boétie, su manera de forjarlo, resulta el paradigma del antiabsolutismo, el deseo de libertad pensándola contra el poder y en constante vigilancia, que se traduce en la pregunta: ¿es esto vivir?